El cor pulmonar crónico se presenta como una respuesta del corazón, como una alteración del corazón del lado derecho, una alteración anatómica, fisiopatológica y patológica del ventrículo derecho y de la aurícula derecha hacia una enfermedad pulmonar crónica. Cualquier enfermedad pulmonar crónica, ya sea cualquiera de estas enfermedades pulmonares crónicas, EPOC, bronquitis, bronquiectasias, asma crónico, silicosis, TEP crónico, fibrosis pulmonar, cualquiera de estas enfermedades pulmonares crónicas van a producir como respuesta en la circulación arterial pulmonar un fenómeno de vasoconstricción arterial pulmonar. Van a producir un aumento de la resistencia vascular pulmonar y se va a generar una hipertensión arterial pulmonar. Esa hipertensión arterial pulmonar, si es crónica, va a repercutir sobre la función del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, en condiciones normales, tiene una pared muscular delgada, porque la presión en la arteria pulmonar en nosotros que vivimos aquí en Cochabamba es alrededor de 25-30 milímetros de mercurio, la presión sistólica en la pulmonar, en la arteria pulmonar. Mientras que si una persona tiene enfermedades pulmonares crónicas, esa presión en la arteria pulmonar, cuando supera los 40 milímetros de mercurio y se hace en forma crónica persistente, se va a llamar hipertensión arterial pulmonar crónica. Y ese aumento de la presión hace que el ventrículo derecho tenga que hipertrofiarse y dilatarse, cambiar en su anatomía hacia una hipertrofia y dilatación, y obviamente por ende también la aurícula derecha. O sea, el hecho de que la aurícula derecha y el ventrículo derecho se hipertrofia y se dilate en respuesta a una enfermedad pulmonar crónica es lo que se llama cor pulmonar crónico, que puede estar compensado sin signos de insuficiencia cardíaca o descompensado con signos de insuficiencia cardíaca derecha. Tienen que aprender a distinguir lo que es la hipertensión arterial pulmonar secundario a una enfermedad pulmonar crónica de la hipertensión venocapilar pulmonar. La hipertensión venocapilar pulmonar se manifiesta en el lado venoso pulmonar, en las venas pulmonares. Y esa hipertensión venocapilar pulmonar siempre es secundario a una falla, a una patología del corazón izquierdo, una insuficiencia mitral, una disfunción sistólica, diastólica del ventrículo izquierdo, que va a producir una rémora de sangre, un aumento de la presión en la aurícula izquierda y obviamente en las venas pulmonares, en las 4 venas pulmonares que drenan en la aurícula izquierda. Eso se llama hipertensión venocapilar pulmonar. Esa hipertensión venocapilar pulmonar puede también transmitirse hasta la arteria pulmonar, pero eso no se llama cor pulmonar, se llama hipertensión venocapilar pulmonar secundario a la patología cardíaca. El cor pulmonar se produce por hipertensión arterial pulmonar secundario a una patología pulmonar crónica, a patologías pulmonares crónicas, y afecta exclusivamente al corazón derecho, al ventrículo derecho y a la aurícula derecha. Indudablemente, todas estas patologías crónicas, cuando tienen episodios recurrentes de infecciones, de insuficiencia respiratoria con agudizaciones, hace que durante estos episodios la hipertensión aumente mucho más y deteriore a la persona. O sea, una persona puede estar con su hipertensión pulmonar crónica compensada, con su cor pulmonar crónico compensado, y de repente tiene una infección viral, un
EPOC, tiene infección viral, bacteriano, y empieza a descompensarse su cor pulmonar. Sus pies empiezan a hincharse y desarrolla falla cardíaca derecha. Todos estos factores que van a empeorar la patología pulmonar crónica de estas personas, también van a deteriorar la función del ventrículo derecho, porque durante estos episodios de descompensación, la presión en la arteria pulmonar aumenta más todavía. Los signos de estas patologías pulmonares se entremezclan, se mezclan. Son signos que van a estar dados por la hipoxemia, la hipercapnia crónica, o cuán agudos, cuánto deterioro existe en la hipoxemia. Son signos neurológicos asociados a desorientación, disminución de la capacidad intelectual, alteración de la conciencia, temblor, fasciculaciones. Son personas que no pueden dormir en la noche, que durante el día están durmiendo. Y si tiene signos de insuficiencia cardíaca derecha, entonces decimos tiene un cor pulmonar crónico descompensado. Hay que diferenciar el cor pulmonar agudo. El cor pulmonar agudo se da sobre todo en el tromboembolismo pulmonar, casi exclusivamente en el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, el tromboembolismo pulmonar mayor, hace que se obstruya una arteria pulmonar grande y eso súbitamente produce un aumento de la resistencia y de la presión en la arteria pulmonar. Y eso puede conducir incluso a la muerte súbita, porque el ventrículo derecho no tiene la capacidad en ese momento de bombear sangre contra unas presiones elevadas en forma súbita por el tromboembolismo. Mientras que en el cor pulmonar crónico, el ventrículo derecho ha tenido tiempo para hipertrofiarse, dilatarse y se ha adaptado al aumento de la presión pulmonar en los años que ese paciente adolece de EPOC o que adolece de silicosis o de fibrosis o de unas secuelas cicatrizales de tuberculosis. Pero si ese paciente se descompensa con signos de insuficiencia cardíaca derecha, entonces yo digo que ese paciente tiene un cor pulmonar crónico descompensado, con taquicardia, con arritmia, con hipertensión arterial, con datos de insuficiencia cardíaca derecha, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, distensión abdominal, edema de miembros inferiores y oliguria. O sea, todos datos de insuficiencia cardíaca derecha. Obviamente a esto también se asocia la insuficiencia respiratoria, porque estos pacientes no solamente tienen cor pulmonar, sino que también al mismo tiempo están teniendo su patología respiratoria. La patología respiratoria, los síntomas respiratorios de cada una de las enfermedades que puedan tener. Indudablemente, en el cor pulmonar hay que valorar la gasometría, también los cambios en el nivel de PCO2, el PO2, si hay acidosis respiratoria. En una radiografía de tórax tengo que buscar los signos de enfermedad pulmonar crónica, signos de EPOC o silicosis o fibrosis, o signos de un fibrotórax, un tórax con secuelas de fibrosis, de tuberculosis. Voy a buscar signos de insuficiencia cardíaca con cardiomegalia, líneas de Kerley, derrame pleural. Voy a buscar signos de hipertensión arterial pulmonar. En la radiografía de tórax, esos signos, sobre todo, es un aumento del diámetro de la arteria pulmonar sobre el campo pulmonar derecho. El diámetro de esa arteria pulmonar, si está más de 16, 18 milímetros, hace que yo pueda decir que radiológicamente esa arteria pulmonar está crecida y es un signo radiológico de hipertensión de la arteria pulmonar, cuando el diámetro de la arteria pulmonar es más de 18 milímetros. Obviamente voy a buscar factores desencadenantes para la descompensación, porque los pacientes habitualmente viven con su EPOC y su cor pulmonar relativamente compensados, pero puede
por algún motivo desencadenante, un factor desencadenante descompensar, y eso también hay que recibir tratamiento. En el electrocardiograma voy a tener hipertrofia de aurícula y ventrículo derecho y arritmias supraventriculares sobre todo. La ecocardiografía va a haber hipertensión, hipertrofia del ventrículo derecho y datos y la medición de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Presión sistólica de la arteria pulmonar. Eso se llama hipertensión arterial pulmonar. Hipertensión arterial pulmonar. En el laboratorio, como respuesta a la hipoxemia crónica, siempre ustedes tienen que buscar poliglobulia. Tienen que buscar poliglobulia. Siempre tienen que buscar poliglobulia. Como respuesta a la insuficiencia respiratoria crónica, siempre va a haber poliglobulia. Y obviamente la poliglobulia va a empeorar la situación, porque los individuos, la poliglobulia hace que aumente la densidad de la sangre, aumente la viscosidad de la sangre. Entonces esa sangre viscosa es más difícil de movilizar a través del sistema circulatorio. Entonces, tanto los ventrículos tienen que tener una mayor fuerza contráctil para mover una sangre que tiene una viscosidad aumentada. Es por eso que la poliglobulia también tiene que ser controlada. Tenemos que evitar que estos pacientes tengan niveles de hematócrito mayores de 55, porque niveles de hematócrito mayores de 55 hace que la viscosidad de la sangre sea muy alta y aumente la necesidad de un mayor trabajo cardíaco para impulsar una sangre muy viscosa. Es una sangre como el agua. Entonces, si ustedes se imaginan, si ustedes para desplazar agua para desplazar un contenido como líquido, como agua, es fácil. Si quieren desplazar una solución que es como la agua, entonces necesita mayor fuerza. Entonces, por eso es de que el corazón, además de la hipertensión arterial, tiene que generar fuerza para desplazar un líquido que tiene una densidad mayor. Entonces, los niveles de poliglobulia mayores de 55% tienen que ser controlados. Puede haber alteraciones electrolíticas. Y obviamente en la espirometría, dependiendo la patología la patología pulmonar, vamos a tener cambios en la espirometría. El tratamiento del cor pulmonar pasa sobre todo por controlar la hipoxemia. La hipoxemia, ¿por qué es la hipoxemia la que va a producir el aumento de la hipertensión arterial pulmonar, la poliglobulia? En las agudizaciones de esos cuadros ya hemos visto esta diapositiva, que debemos controlar la hipoxemia. Para el cor pulmonar crónico, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Suspender el tabaquismo y suspender todo estímulo externo que vaya a agravar la enfermedad pulmonar. Si una persona tiene fibrosis pulmonar y trabaja de panadero, entonces va a seguir inhalando los tóxicos de la manipulación de la harina. Si una persona tiene asma crónico y trabaja de pintor de autos, entonces va a seguir inhalando los químicos que se nebulizan durante la pintura del auto. Entonces hay que sugerir cambios para evitar que siga produciéndose el daño pulmonar. Y hay que controlar la oxigenoterapia. Hay que mantener una oxigenoterapia incluso permanente, porque toda vez que si la saturación es menos de 85% en reposo, este nivel de saturación es muy bajo.
Entonces, este nivel de saturación de menos de 85% va a producir los cambios fisiopatológicos que van a llevar hacia el cor pulmonar. Poliglobulia, hipertensión pulmonar. O sea, debemos evitar que la persona viva con niveles de saturación menores de 85%. Y obviamente eso se logra con oxigenoterapia a domicilio, haciendo que esas personas tengan o tubos de oxígeno o concentradores de oxígeno, de tal forma que usen oxígeno por lo menos 14 a 16 horas diarias, si no es mejor las 24 horas, para llegar a una saturación de oxígeno entre 88 y 90%. No se necesita tampoco tener una saturación de oxígeno de 96%. Es suficiente que tengan entre 88 y 90% y con ese nivel de saturación rompen el círculo vicioso de la hipoxemia, generación de poliglobulia, aumento de las resistencias, aumento de la hipertensión pulmonar. Es importante que la oxigenoterapia domiciliaria se haga sobre todo en la noche. Muchos pacientes dicen, y no voy a poder hacer nada. Entonces hay que tratar de equilibrar el tiempo de oxigenoterapia y cierta actividad de los pacientes. Deben recordar que durante la noche en el sueño todos los humanos ventilamos menos, entonces nuestra oxigenación disminuye. En los pacientes pulmonares crónicos por cualquier enfermedad pulmonar crónica, ese deterioro de la oxigenación durante el sueño se hace más acentuado. Entonces, si durante el día ese paciente tiene 84, 83 de saturación, durante la noche en su sueño es posible que baje a 70, 75. Y durante esas horas del sueño se produce mayor alteración y es donde debemos controlar con mayor énfasis la hipoxemia. Es por eso que se sugiere que esta oxigenoterapia domiciliaria sea sobre todo en la noche, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Eso significa 12 horas de oxigenoterapia. Y después del almuerzo, unas horas para mejorar la digestión. Después del almuerzo, siempre el ingesta de la comida hace que nosotros tengamos que tener un mayor consumo de oxígeno en el aparato digestivo. Entonces, después del almuerzo, entre las 13 y las 15, pueden recibir otras 2, 3 horas de oxígeno. Entonces, si reciben oxigenoterapia desde las 20 hasta las 8 de la mañana y de 13 a 15, están completando más o menos las 14, 16 horas por día de oxigenoterapia, que es el tiempo necesario para mantener Un momento, por favor. Hola. Sí, estoy haciendo clase. ¿Con quién hablo? Ya sabes, estoy trabajando haciendo clases por Zoom, así que voy a tener que llamarle yo dentro de una hora, por favor. Entonces, la oxigenoterapia a domicilio tiene que ser por lo menos 14, 16 horas diarias. No es prudente que una persona le diga, me he puesto media horita en la mañana, media horita en la tarde, sí, un ratito me pongo, porque esa media horita no es suficiente. El tiempo en que debemos romper el círculo de hipoxemia tiene que ser prolongado para evitar que se produzcan los cambios que generen el cor pulmonar. Personas que usan una horita, media horita de oxígeno en su domicilio, no es prudente y no es útil. Si van a usar oxigenoterapia domiciliaria, tienen que ser por lo menos 14, 16 horas diarias. Obviamente, muchas personas no quieren usar oxigenoterapia, entonces tienen que cambiar de residencia. En Bolivia, indudablemente, tenemos la ventaja de que tenemos diversas ciudades a diversas altitudes. Si yo estoy hipoxémico en La Paz, a una altitud de 3.000 metros, puedo venir a Cochabamba. El solo cambiar de altitud de 3.000 metros a 2.500 metros puede ser que rompa la hipoxemia, y pueda vivir adecuadamente. Y es más, hay muchas personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas que de La Paz se vienen a Cochabamba.
Entonces, el cambio de residencia a un lugar de menor altitud, mejorando la presión barométrica y mejorando la oxigenación, puede también cambiar el ciclo de la hipoxemia crónica. O de lo contrario, pueden ir hasta Santa Cruz. Santa Cruz, que está a 300, 400 metros sobre el nivel del mar, tiene una mayor presión barométrica y va a mejorar su oxigenación. Hay que usar broncodilatadores en forma crónica de acción prolongada. El salmeterol con fluticasona, sobre todo para mejorar la ventilación y evitar cualquier componente de obstrucción de la vía aérea. Si estos pacientes tienen un componente de obstrucción de la vía aérea, disminuye más aún su ventilación. Entonces, una silicosis, una tuberculosis cicatrizal, son personas que tienen un aumento de la cantidad de secreciones a nivel del árbol bronquial. Estas secreciones producen irritaciones y pueden producir obstrucción de los bronquios. Entonces, el uso crónico de broncodilatadores evita que exista un factor de broncoconstricción y que disminuye la ventilación. Se puede también usar corticoides, dependiendo si hay un factor de broncoconstricción importante, de espasmo bronquial, por vía oral y en la menor dosis efectiva. No es necesario darle dosis altas de corticoides porque al final los corticoides a dosis alta va a terminar produciendo efectos colaterales como hiperglicemia, alteración muscular, osteoporosis. Indudablemente, esta parte del tratamiento pasa por mejorar la oxigenación, pasa por controlar el problema pulmonar. Si el paciente empieza a tener datos de insuficiencia cardíaca derecha, la base del tratamiento está en la administración de diuréticos. Diuréticos para disminuir la sobrecarga hídrica y mejorar la función de los ventrículos. Se puede usar espironolactona, se puede usar tiacídicos o la furosemida. Es también importante evitar otros fenómenos que vayan a complicar la evolución de un paciente pulmonar crónico. Los pacientes pulmonares crónicos, por su hipoxemia, están confinados a una silla, a su cama, o sea, su actividad es mínima. No están haciendo una actividad de 8 horas caminando, sino están la mayor parte del tiempo en reposo. Y si encima tienen poliglobulia, entonces tienen dos factores que hacen que tienen tendencia a tener una enfermedad venosa tromboembólica, a tener trombos en los miembros inferiores. Tienen éstasis venoso por el reposo y tienen aumento de la viscosidad sanguínea por la poliglobulia. Entonces, estas personas pueden hacer enfermedad venosa tromboembólica y cualquier fenómeno embólico adicional a una enfermedad pulmonar crónica va a deteriorar más su problema. Entonces hay que a veces hacer anticoagulación crónica con warfarina o con los nuevos anticoagulantes como el rivaroxaban, el apixaban. Si van a usar warfarina, tienen que dar una dosis suficiente de warfarina para tener un INR entre 2 y 3, un nivel de anticoagulación entre 2 y 3. No hay que dar dosis abundantes mayores de warfarina para que la anticoagulación sea muy alta porque puede producir sangrado. Tampoco hay que dar dosis bajas de tal forma que la anticoagulación sea baja, 1 o 1.5, es como si no estamos dando nada. El nivel de anticoagulación óptima con warfarina para pacientes con cor pulmonar e insuficiencia respiratoria crónica es buscando un INR entre 2 y 3. Hay que hacer fisioterapia respiratoria, nutrición programada de ejercicios y hay que hacer vacunación anual para el virus de la influenza, para el virus del resfrío y la vacunación anual contra el neumococo. Porque cualquier infección viral
o infección bacteriana que aparezca en estos pacientes pulmonares crónicos va a producir un deterioro de su función pulmonar, un deterioro, un empeoramiento de su hipertensión pulmonar y va a agravar el cor pulmonar. Eso es el tema de cor pulmonar. Ahora vamos a hacer el tema de obstrucción de la vía aérea alta. ¿Están viendo? Hola, ¿están viendo? Sí, doctor. Sí, doc. ¿Están dormidos? Sí, se ve, Tómense doctor. un café entonces. ¿Están en su casa o dónde están? ¿Hay 2 personas nomás? No, doctor, estamos viendo. Son 10. Mucha, qué hartos. Obstrucción de la vía aérea superior. La vía aérea superior anatómicamente puede tener 3 lugares, la región supraglótica, la región glótica y la región subglótica o traqueal. La vía aérea es la vía de conducción del aire hasta llegar a los bronquios terminales, ¿no? Se divide en la región glótica, donde están las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Por encima de la región glótica está la región supraglótica. Ahí está la orofaringe, la nasofaringe, la hipofaringe. Toda esa zona antes de llegar a las cuerdas vocales. Y por debajo de las cuerdas vocales está la región subglótica o la tráquea, o la región traqueal, porque debajo de las cuerdas vocales ya empieza la tráquea. Esta obstrucción de la vía aérea superior puede producirse a estos 3 niveles, habitualmente por procesos infecciosos en la región supraglótica, por procesos infecciosos, el croup, la supraglotitis, la epiglotitis, absceso de cuello, por procesos de angioedema anafiláctico, por tumores, por cuerpo extraño. En la región glótica, la parálisis de las cuerdas vocales es muy frecuente, el tumor y el cuerpo extraño también. Y en la región subglótica también el cuerpo extraño, la estenosis subglótica y los tumores. Entonces son procesos infecciosos, tumores y cuerpos extraños los cuales pueden producir una obstrucción a nivel de la región supraglótica, glótica o subglótica. Esta obstrucción suele ser aguda, sobre todo en los niños, por procesos infecciosos, la faringoamigdalitis, laringotraqueitis, epiglotitis aguda. O edemas no infecciosos de la laringe como la inhalación de gases irritantes, tóxicos, quemaduras. O el edema angioneurótico del angioedema en casos anafilácticos. Cuando hay una reacción anafiláctica por una picadura de abeja, a veces se produce una urticaria y a veces este edema, esta reacción anafiláctica llega a comprometer la vía aérea superior y produce un edema angioneurótico de la región supraglótica y produce una obstrucción de la vía aérea superior. La obstrucción crónica sobre todo se da en circunstancias de estenosis cicatrizales, secuelas de lesiones por quemadura, tumores primarios de la laringe, papiloma, carcinomas escamosos, tumores traqueales primarios que son raros, infecciones crónicas como el granuloma tuberculoso de las cuerdas vocales, la hipertrofia severa de las amígdalas, parálisis de una cuerda vocal, porque la parálisis de las 2 cuerdas vocales suele producir una obstrucción aguda, disfunción de los músculos respiratorios, traqueomalacia, una alteración en los cartílagos de la tráquea que hace que estos cartílagos pierdan su soporte cartilaginoso duro y se hagan blandos. Se hacen tan blandos, es un tejido tan blando que durante la inspiración se colapsa. La policondritis recidivante. El croup es una infección supraglótica producida por virus de la parainfluenza, sobre todo en los niños, que se inicia a veces en la noche, con una tos perruna, ronquera, con estridor inspiratorio. Tienen que recordar
que toda obstrucción de la vía aérea superior extratorácica significa que está por encima del cartílago del anillo, de la horquilla supraesternal, todo lo que está en el cuello, se obstruye durante la inspiración, o sea, produce un ruido durante la inspiración. Obviamente, este estridor inspiratorio es característico de una obstrucción de la vía aérea superior. Y obviamente el paciente puede tener signos de insuficiencia respiratoria. Esto van a ver con mayor detalle cuando estén haciendo pediatría. El tratamiento es con corticoides por vía oral o inhalatoria, sobre todo la dexametasona, nebulizaciones o inyección de adrenalina y a veces las nebulizaciones con aire frío. La epiglotitis, supraglotitis, infecciones por la Haemophilus influenza tipo B, tiene más o menos lo mismo: disnea, estridor inspiratorio, disfagia, dolor de garganta. En el examen de la boca se puede ver edema de la epiglotis o de los pliegues aritano-epiglóticos. Nuevamente estridor inspiratorio y datos de insuficiencia respiratoria. El tratamiento más o menos sigue siendo lo mismo, solamente que aquí hay que dar antibióticos para la influenza, amoxicilina, ampicilina, corticoides, nebulización con adrenalina. La angina de Ludwig. Esta es una situación grave porque significa que es una infección polimicrobiana de los espacios sublingual y submentoniano, que habitualmente se produce después de que has ido al dentista y el dentista te ha sacado una muela y se ha producido como complicación una infección, una periodontitis, una infección dental, una infección asociada con una extracción dentaria. Estas infecciones dentales son muy frecuentes porque los bolivianos no tienen la costumbre de lavarse los dientes y van al dentista cuando sus dientes están cayendo como granos de maíz. Entonces, esto van a ver frecuentemente infecciones dentales que van a producir obstrucción de la vía aérea porque toda la base de la lengua, todo el espacio submentoniano se inflama. Puede ser también por un absceso periamigdaliano o parafaringio. Hay una induración de la región submandibular con datos de celulitis. La piel está roja, caliente en la región del cuello, por debajo del maxilar inferior. Hay hinchazón del piso de la boca que desplaza hacia atrás la lengua. Y esto produce la obstrucción de la orofaringe y la parte de la supraglotis y los datos de insuficiencia respiratoria. Esta es una relativa emergencia, porque cuando ustedes ven una de estas personas así, esas personas tienen que acudir al médico porque no solamente es suficiente a veces la amoxicilina que le da el odontólogo. Tómate una amoxicilina, me ha sacado los dientes, se está hinchando mi cara. Se está hinchando mi cara. Ah, sí, tómate una amoxicilina. Y después la amoxicilina no es suficiente y el individuo está con obstrucción de la vía aérea superior y va de emergencia al hospital. Hay que asegurar la vía aérea y hay que hacer un drenaje quirúrgico. Hay que cortar por debajo del cuello en la región submentoniana para drenar la angina, que en realidad es un absceso. Es un absceso que se localiza en la región submentoniana sublingual. Indudablemente hay que dar antibióticos de amplio espectro porque es una infección polimicrobiana, no solamente es los anaerobios que existen en la boca, sino también aparecen gram negativos. Hay que dar un esquema combinado de antibióticos, a veces para anaerobios y gram negativos. Y a veces cuando ya está con cobertura antibiótico, se da corticoides para disminuir ese hinchazón, ese proceso inflamatorio del piso de la boca. El angioedema es un edema raro que se produce sobre todo en personas que usan el enalapril, la IEC. Hay una disminución del catabolismo de las bradiquininas con hinchazón, induración del piso de la boca y la orofaringe. Es lo mismo que el anterior que puso obstrucción de la vía aérea. Esto es raro, pero es algo que deben saber porque
Muchas personas usan inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que se usa como tratamiento frecuente de la hipertensión arterial. Estos pacientes, algunos de estos pacientes tienen una alteración del metabolismo de la bradiquinina y la quinina, y estos hacen lo que se llama angioedema. Hay que asegurar la vía aérea, hay que hacer intubación. A veces cuando se detecta esta situación hay que dar antagonistas de los receptores de la bradiquinina como el icatibán, adrenalina, corticoides. Y obviamente si detectas que hace esa reacción al uso del enalapril, hay que cambiar el antihipertensivo y decirle que no tome nunca más enalapril. La parálisis de las cuerdas vocales. Es una lesión de ambos nervios laríngeos recurrentes. Cuando hablamos de parálisis, hablamos de ambas cuerdas vocales, porque puede haber parálisis de una cuerda vocal. Si la otra cuerda vocal está funcionando, se produce todavía apertura de la glotis y produce una ventilación adecuada. Para que haya una obstrucción de la vía aérea superior, tiene que haber parálisis de ambas cuerdas vocales. Sobre todo es después de una cirugía donde existe una lesión de los nervios laríngeos recurrentes, cirugía del tórax superior o del cuello, en las tiroidectomías totales, donde a veces se seccionan ambos laríngeos recurrentes, en las cirugías por neoplasias del tiroides, donde hacen resecciones amplias del tiroides y se llevan tiroides, paratiroides y se llevan también los laringeos recurrentes. Entonces es frecuente en el posoperatorio de tiroidectomías. Puede haber infiltraciones tumorales o la intubación prolongada también daña las cuerdas vocales. Lo primero que se ve en estos pacientes es que no hablan, ¿no? Tienen afonía, disfonía, tienen estridor inspiratorio y la obstrucción de la vía aérea con signos de insuficiencia respiratoria. En estos casos, aunque le des corticoides, le des antibiótico, no sirve. Hay que asegurar la vía aérea, hay que hacer intubación. Y si esa parálisis obviamente se valora que es persistente porque hay una lesión, sección de los laringeos recurrentes, es posible que esos pacientes terminen con traqueotomía, con cricotomía permanente. La estenosis glótica o subglótica, ya más abajo, de la glotis para abajo, se asocia a una intubación prolongada y traumática. Pacientes que han estado en terapia intensiva durante 1 mes, 2 meses y tienen intubación prolongada. Es por eso que los pacientes que están en terapia intensiva y en los que no se logra la extubación del paciente después de 10, 12, 15 días y vemos que la patología, la enfermedad o el paciente no es candidato para extubar porque su enfermedad sigue vigente o está asociado a complicaciones, es que después de los 10, 15 días se debe considerar realizar una traqueotomía para poder extubar a este paciente y mantener la ventilación o mantener el manejo de la vía aérea a través de la traqueotomía y evitar una intubación prolongada y traumática que después de 3, 4 semanas puede producir una estenosis subglótica o glótica y eso trae problemas mayores. La poliangiitis granulomatosa, la policondritis recurrente. El estridor puede ser inspiratorio o expiratorio. La región subglótica y glótica ya está en la región por debajo en la región intratorácica. Entonces la obstrucción puede ser inspiratoria y expiratoria. Empieza a nivel expiratorio, pero si la obstrucción es severa, puede ser en las 2 fases de la respiración. Y la obstrucción de la vía aérea, pues datos de insuficiencia respiratoria. Hay que hacer broncoscopía, laringoscopía para valorar la extensión de la estenosis, para valorar cuán grave es la estenosis, si permite el pasaje del broncoscopio o el lumen de la estenosis es menos de 5 milímetros, o si permite el pasaje del broncoscopio, o la distancia, el tamaño de la estenosis es más de 2, 3 centímetros, lo que equivale a 2, 3 cartílagos, porque eso es importante para saber cuán largo es la estenosis.
El tratamiento hay que hacer dilatación de la vía aérea desde la región de la estenosis con balón, se puede infiltrar con corticoides, mitomicina a la zona de la estenosis, o se hace resección de los cartílagos de la zona estenosada con una anastomosis terminal de la tráquea, o se colocan stents para poder mantener abierto ese lugar de la estenosis, sobre todo cuando la estenosis es anular, es pequeña. Las lesiones por inhalación se dan en aquellos pacientes quemados que han estado en un espacio cerrado y han inhalado el humo. Las quemaduras en espacios cerrados, en cuartos cerrados con inhalación de humo pueden producir una lesión de la vía aérea. Van a tener que sospechar lesiones por inhalación de la vía aérea en aquellos quemados que tienen sobre todo quemadura en la cara y el cuello. Van a tener disfonía, disfagia, estridor inspiratorio, expiratorio. Van a estar quemados los pelos, las vibrisas de la nariz, los pelos de la nariz. Van a toser y van a tener un esputo con restos de hollín. Obviamente van a hacer obstrucción de la vía aérea. Hay que hacer laringoscopía y broncoscopía para valorar cuánto de edema puede haber en la vía aérea. Es importante saber que estas lesiones por inhalación, por quemadura, ustedes pueden valorar a un paciente en este momento a las 3 de la tarde en emergencia, tener cierto grado de disfagia, tener ciertos criterios de quemadura de la vía aérea, pero no estar obstruidos y decir, este paciente va a estar bien. Sin embargo, a las 10 de la noche ese paciente puede estar haciendo paro porque se ha obstruido completamente su vía aérea. Existe un deterioro progresivo y rápido en las primeras horas. Todos los pacientes quemados cuando sobre todo existen lesiones por inhalación de la vía aérea, pueden deteriorar rápidamente por el edema, por el hinchazón, por el proceso inflamatorio concomitante que sucede en las horas siguientes al accidente de la quemadura. Hay que manejar la vía aérea y hay que dar corticoides. La obstrucción crónica puede ser asintomática. La obstrucción crónica puede tener disnea de esfuerzo, estridor, inspiratorio, expiratorio, disfonía, tos persistente. Puede incluso, hay muchas personas que viven con un cierto grado de obstrucción crónica, se han acostumbrado a eso. Sin embargo, la obstrucción aguda es una real emergencia. La obstrucción de la vía aérea, superior es una real emergencia. Es una real emergencia a tal punto que ustedes pueden estar comiendo en un restaurante y de repente una persona empieza a desesperarse, puede perder la conciencia, tiene un esfuerzo marcado de los músculos accesorios, hace un esfuerzo respiratorio, no puede hablar y lo que se señala es el cuello. Y de repente se ha atorado con un pedazo de carne y tiene un cuerpo extraño en la vía aérea superior. Entonces eso hace que sea una real emergencia, porque ese paciente hace hipoxemia severa rápidamente, cianosis, y puede entrar en un paro cardíaco con actividad eléctrica sin pulso. Entonces esa real emergencia, por ejemplo, de un cuerpo extraño, ese paciente ustedes no lo van a decir, vamos, lo voy a llevar en mi auto al hospital, porque ese paciente se va a morir ahí. Lo que quizás podrían hacer en ese momento es hacer una maniobra de Heimlich, para tratar de desobstruir a esa vía aérea del cuerpo extraño. Y obviamente si esa maniobra de Heimlich es exitosa, ese paciente les va a agradecer toda su vida. Si tienen una patología como las que hemos señalado previamente, de Krupp, de epiglotitis, lesión por inhalación, entonces esos pacientes van a tener que ser manejados a nivel del hospital. Incluso en el hospital la obstrucción aguda sigue siendo una emergencia, porque a veces muchos médicos no pueden intubar a un paciente. Entonces a esos pacientes lo que hay que hacer es manejarlos con máscara laringea. Hay que a veces manejarlos solamente con máscara y ambú. Hay que hacer videolaringoscopía. Hay que hacer una intubación con
con guías para poder adivinar dónde está la vía aérea. O hay que hacer de emergencia cricotomía o traqueotomía. Entonces, una obstrucción aguda de la vía aérea, incluso en el medio hospitalario, es una emergencia que debe ser manejado por personas, por personal médico que tenga experiencia en el manejo de la vía aérea. Cuando las personas, los médicos jóvenes se enfrentan a eso, lo mejor que pueden hacer es tratar de oxigenar al paciente lo más que se pueda y esperar a que venga una persona experimentada para manejar. Porque si uno trata de intubar a una persona que tiene epiglotitis, que tiene una estenosis de tráquea, a veces es imposible de hacerlo, porque el paciente está tan inquieto, no puede respirar, está peleando, y el médico joven, el residente, agarra, póngale midazolam, póngale un diazepam, encima lo hacen dormir, no puede intubar y está realmente en un serio problema. Entonces, a veces es mejor tratar de oxigenar y pedir la ayuda para que esta vía, esa emergencia de obstrucción se la maneje con máscara laringea, con videolaringoscopía o con una intubación con guía dirigida, con catéter largo dirigido. Indudablemente una obstrucción crónica de la vía aérea va a permitir pues hacer estudios funcionales de espirometría, radiografía de tórax, de cuello, tomografía de tórax, de cuello, endoscopías, laringoscopía, broncoscopía, para poder valorar dónde está la obstrucción, para poder valorar la etiología de la obstrucción y darle el tratamiento de acuerdo a lo que uno encuentra. Ahora estamos en paz. Quisiéramos estar aquí. Eso es todo, amigos. ¿Me escuchan?